Sean bienvenidos nuevamente para continuar con esta mecánica introductoria. Voy a compartir en esta cápsula número 2 con todas y todos ustedes algunos tópicos generales en torno a la unidad número 1, denominada Fundamentos de la Epistemología General y Jurídica. En este sentido, en lo que hace este eje temático, conceptualmente voy a hablar brevemente acerca de tres conceptos: la nociología, la filosofía de la ciencia y la epistemología. En ese sentido, lo que la doctrina señala es que la nociología es la madre de todas. Eh, Se pregunta esta disciplina si es posible conocer cualquier cosa, desde el color de una flor hasta una idea abstracta. Es el estudio del conocimiento en general. Por su parte, la filosofía de la ciencia implica el examen crítico de los métodos, límites y ética de la actividad científica. En este sentido, para un abogado, entender esto es la diferencia entre repetir una ley de memoria, por ejemplo, así a secas, o comprender la estructura racional que la sostiene. En tal sentido, la epistemología, como disciplina genérica, es más rigurosa. Se ocupa específicamente del conocimiento científico. No le interesa el yo creo o el a mí me parece, sino el cómo sabemos que esto o tal cosa es o no una verdad científica. Otro tema que también se aborda en este eje temático es precisamente relacionado con qué es la epistemología jurídica. Y en ese sentido, la epistemología jurídica podemos conceptualizarla en el sentido de que la epistemología jurídica no estudia las leyes, puesto que eso lo hace el derecho positivo, sino que estudia cómo los juristas construyen su conocimiento. Su objeto de estudio es el proceso de reflexión que nos lleva a decir que algo es jurídicamente relevante. La epistemología jurídica es, pues, o puede definirse como la disciplina filosófica que estudia las condiciones, métodos y límites del conocimiento del derecho, es decir, cómo es posible conocer el derecho, cómo es posible interpretarlo y validarlo como ciencia. Se centra en analizar la naturaleza del saber jurídico, sus fundamentos, su relación con otras ciencias y los criterios que permiten distinguir entre conocimiento válido y una mera opinión. Si el conocimiento es válido, es simple y sencillamente una mera opinión. En síntesis, pues, la epistemología jurídica es el estudio crítico del conocimiento jurídico que busca responder cómo conocemos el derecho, qué métodos usamos para validarlo y cuál es su papel dentro de la ciencia y la sociedad. Otro eje temático dentro de la unidad 1 es el relacionado con el problema del conocimiento. ¿A qué nos referimos en este sentido? Al sujeto, al objeto y a la relación entre la verdad en el ámbito a la relación de la verdad en el ámbito legal. Esto es, en el corazón de todo conocimiento hay una relación entre tres elementos: el sujeto, que en el caso del derecho es el abogado o el juez que está conociendo, o está tramitando, o está ventilando un caso o un asunto; el asunto, que es la norma jurídica o el hecho social; y la imagen o representación que el sujeto se hace de ese objeto. El gran problema surge cuando nos preguntamos si esa imagen es fiel o no a la realidad. A este tema se le suma la importancia de la epistemología en la formación del jurista. Esto es una crítica al dogmatismo legal. En tal sentido, tenemos que preguntarnos, ¿para qué le sirve a un abogado saber de epistemología? Pues, ¿para qué le sirve? Para dejar de ser un mero aplicador de las leyes y convertirse en un jurista crítico. El dogmatismo legal es la tendencia a creer que la ley es perfecta, acabada y que no se debe cuestionar, es decir, que se tiene que aplicar, vamos a llamarle así, a rajatabla. Es ver el código como si fuese un texto sagrado. En tal sentido, la epistemología rompe con esta ilusión y nos enseña que el derecho es una ciencia social en constante cambio y que las normas son herramientas sujetas a una revisión. Un jurista con formación epistemológica duda, analiza el contexto y entiende que detrás de cada artículo hay una teoría del conocimiento. Esta disciplina nos da los músculos, pues, intelectuales
para identificar cuándo una norma es irracional, contradictoria o simplemente ha quedado obsoleta frente a la realidad social. A grosso modo, estos son tópicos muy generales en torno a esta unidad temática. La siguiente unidad se denomina el derecho como objeto del conocimiento científico. En este bloque vamos a enfrentarnos a la crisis de identidad, esto es, a la crisis de identidad en torno al derecho. ¿Somos científicos? Abogados, abogadas, ¿somos científicos o simplemente técnicos que repiten lo que dice un legislador? Para responder a estos cuestionamientos es importante abordar los siguientes temas. El concepto de ciencia, que implica su evolución histórica y criterios de cientificidad, falsabilidad y verificabilidad. En este sentido, en la antigüedad se consideraba que la ciencia era simplemente contemplar la esencia de las cosas. Sin embargo, la modernidad nos trajo un estándar más exigente para que algo sea considerable, para que algo se considere científico. El día de hoy no basta con que sea lógico, debe poder someterse a una prueba, someterse a un método científico incluso. Aquí destacan dos criterios esenciales para estudiar este contexto. La verificabilidad, es decir, que se conoce también como el Círculo de Viena, que exige que toda afirmación pueda ser comprobada por la experiencia, y la falsabilidad de Karl Popper, quien Popper propone o nos enseña que una teoría es científica no porque sea indudable, sino porque pueda ser puesta a prueba y resistir el intento de ser demostrada como falsa. Otro tópico en torno a este eje temático es la clasificación de las ciencias. Las ciencias se clasifican en ciencias formales, fácticas, y en este sentido cabe preguntar, pues, cuál es el estatus de las ciencias sociales. Al efecto, Mario Bunge nos ofrece una división clarificadora. Las ciencias formales, como la lógica y las matemáticas, tratan con entes ideales que solo existen en la mente. Su verdad es exacta y demostrable. Por otro lado, las ciencias fácticas, como la física o la biología, se ocupan de hechos reales y requieren de observación. En este sentido, en esta dualidad de posturas, ¿dónde queda el derecho? En ese sentido, pues, es bien sabido que el derecho se ubica dentro de las ciencias sociales, esto es una rama de la clasificación fáctica. A diferencia de la química, nuestro objeto de estudio, para el caso del derecho, es la conducta humana y las normas, ¿no? Las conductas que regulan la vida en sociedad y cuáles son estas conductas que se llevan a cabo, que se ejecutan o se materializan en el marco de las normas jurídicas, y esto significa, pues, que el derecho es cambiante, es una cuestión cultural. Finalmente, es importante aquí traer a colación el debate que ha existido sobre la cientificidad del derecho, y a este respecto hay dos posturas. Una postura que cabe dentro del normativismo y otra que cae dentro del realismo. Dentro del normativismo, Hans Kelsen pues propuso una teoría pura que nos dice que el derecho es ciencia si se limita a estudiar la norma y su estructura lógica, dejando fuera la moral y a la política. Esto es, la ciencia jurídica conoce normas, no hechos, de acuerdo a esta teoría pura de Hans Kelsen. Por su parte, Alt Ross, desde una postura del realismo, para él, el derecho es ciencia solo si puede predecir cómo actuarán los jueces. El conocimiento jurídico en este sentido no está en el papel, no está en la ley, sino en la realidad social y en la psicología del juzgador. El debate en ese sentido, y que cuestionaremos ya en clases, es si estudiamos lo que debe ser o lo que es en la realidad, o ambos, ¿no? Finalmente, para cerrar este bloque, vamos a hablar de la función social y ética de la ciencia jurídica. En este sentido, el conocimiento del derecho tiene una función social, que es dar seguridad jurídica, permitir que la gente sepa a qué atenerse y limitar el ejercicio del poder arbitrario. Desde el punto de vista ético,
si el científico del derecho tiene una responsabilidad mayor que la de otros investigadores. Cabe aquí mencionar que si un físico se equivoca o si una teoría falla. En el caso del derecho, si un jurista construye conocimiento erróneo o sesgado, se pueden perder libertades, propiedades o vidas, se pueden violar derechos humanos. Pues bien, bajo estos ejes temáticos que acabo de compartir con ustedes, se van a gestar la unidad 1 y la unidad 2. Es cuanto, nos vemos pues en clases. Muchas gracias.